Shalom Aleichem. Estamos aquí para entrevistar a Krista Whitney, del Yiddish Book Center, el Centro del Libro Yiddish, que es en Estados Unidos, una institución tan interesante, relevante para el idioma Yiddish. Krista, muchas gracias por aceptar la invitación del grupo Infancia, Formación y Cultura, esto es Infancia, Educación y Cultura, y del núcleo Viver con Yiddish de la PUC en Río de Janeiro, en Brasil, para participar en este seminario. Gracias por generosidad para hablar español, que no es también nuestra lengua materna. Llegará el momento en que lo haremos en Yiddish, Alevai. Gracias a Alice, Tarsila y Lana, miembros de ambos grupos que participan en la entrevista con nosotros. Krista Whitney es la directora del Yiddish Book Center's Wechsler Oral History Project, que cuenta con una colección de más de 1000 vídeos de entrevistas detalladas sobre la cultura y la lengua yiddish con personas de todas las edades y procedencias. Original del norte de California, empezó a interesarse y aprender más acerca del yiddish mientras estudiaba literatura comparativa en el Smith College. Estudió la lengua yiddish en sitios informales y formales como el Instituto Vilnius en Vilna, del Yiddish, el Yiddish Book Center y Workers Circle en United States. En los últimos 10 años ha viajado a lugares cercanos y lejanos en búsqueda de historias relacionadas al Yiddish y a lo largo del camino fue logrando habilidad en producción de películas, vídeos y preservación de archivos. Su última película, el documental Wer wird bleiben? Who Will Remain? ¿Quién permanecerá? Es sobre la jornada de una mujer que busca entender su abuelo, el escritor yiddish Avram Sutzkever. Krista fue nominada en la lista 2020 Forward 50 de gente que necesitábamos en un año que definitivamente no necesitamos. Krista, tu proyecto abre el universo del idioma, de la cultura yiddish y de historias de vida a estudiantes, investigadores de todos los niveles, así como a profesores, yiddishistas y hablantes de yiddish de toda parte. Taere Krista, es un honor para mí entrevistarte. Y yo comienzo pidiendo para hablar un poco acerca del Yiddish Book Center, cuando empezó el proyecto de historia oral de Wechsler, del Yiddish Book Center, cuáles eran los principales objetivos y se han cambiado. Un placer estar aquí, aquí con todos ustedes. El Yiddish Book Center empezó en el año 1980 de un hombre joven en esa época, Aaron Lansky, y a través de los años han trabajado mucho con los libros en Yiddish. Tenemos ahora más que 1 millón de libros en Yiddish que hemos rescatado y unos tenemos en Amherst ahora, en el centro que tenemos, que es como un museo. También tenemos muchos programas educativos sobre el Yiddish y la cultura judía. Y hay mucho que podría decir sobre el Yiddish Book Center, pero voy a enfocarme hoy en ese proyecto de historia oral. Y ese empezó como yo empecé con el Yiddish Book Center como estudiante en la universidad. Yo tuve un curso de verano de Yiddish y luego había un programa nueva para estudiantes que han recién graduados de la universidad. Entonces yo empecé a trabajar en ese programa, o sea, como recién graduado de universidad, y empecé en una época en que estábamos pensando qué podríamos hacer
O sea, el trabajo con los libros no era suficiente para continuar como una organización completa. Tendríamos que tener otros proyectos. Entonces, había muchas ideas de traducción, más programas educativos que podríamos hacer. Y esa idea de historia oral era en esa época una de esas ideas. Y yo entonces empecé con un grupo pequeño que estaban en esa época en el centro, hablando de cómo sería un proyecto de historia oral. Y después tuvimos la suerte de tener un poco de dinero que llegó a nosotros para poder empezarlo de veras, o sea, para empezar una época de prueba de cómo sería hacer un proyecto así de historia oral, de entrevistas. Entonces empezamos no sabiendo muy bien qué íbamos a hacer, o sea, empezamos a hacer entrevistas con personas interesantes de la comunidad, de la cultura judía. Al principio no teníamos claro si íbamos a hacerlo enfocando en el Yiddish o más bien sobre la vida judía de Estados Unidos, o no teníamos claro. Pero dentro de un año ya hemos enfocado en la cultura Yiddish. Teníamos claro en esa época que ya había mucho que decir, aún enfocando en el Yiddish. No teníamos que hacerlo más grande, porque el Yiddish, la cultura Yiddish ya es bastante grande. O sea, entonces empezamos entrevistando más académicos y músicos. Con eso empezamos, porque esos fueron las comunidades que ya teníamos contactos. Fuimos haciendo entrevistas en conferencias y programas de música y cultura donde habíamos gente ya juntos que tenía ese interés. Y luego desde ahí íbamos creciendo y amplificando el enfoque. O sea, empezamos con lo académico y la de música, y después fuimos dando más enfoques, haciendo, por supuesto, entrevistas con gente que hablaba Yiddish desde la niñez, de la familia. Empezamos haciendo entrevistas sobre la literatura con escritores y hijos y nietos de escritores yiddish, y poco a poco íbamos haciendo una colección que queremos que sea una representación de la cultura yiddish que podemos accesar en la memoria vivida de la gente hoy en día. Entonces tenemos entrevistas con, como he dicho, gente que habla Yiddish de la casa, que son incluso de Europa, y hasta gente joven que se interesa con la cultura Yiddish. ¿Cuándo? ¿En cuál año que empezó? Porque yo entiendo que tú empezaste el proyecto. Sí, bueno, con un grupo, pero sí, empezamos esas conversaciones en el año 2009 y luego tuvimos la primera entrevista en 2010. Y ya empezando en 2010, eso fue trabajo, bueno, mi trabajo como directora de ese proyecto. Krista, quisiéramos que nos contaras un poco acerca de las condiciones del proyecto.
la estructura del equipo, los recursos y la metodología de las entrevistas. Usamos una metodología más bien del mundo académico de historia oral. O sea, yo soy parte de la Asociación de Historia Oral de Estados Unidos y ellos en esa metodología queremos hacer entrevistas que son de esa metodología. Es difícil decirlos en pocas palabras, pero queremos hacer entrevistas que yo como entrevistadora sí he hecho mi tarea y soy preparada para la entrevista, pero también quiero dar espacio para construir la narrativa junta con la persona con quien hablo. O sea, eso es un poco distinto de otras formas de entrevista, como que para un proyecto, por ejemplo, de documental o de un periódico, por ejemplo, ya a lo mejor tienes una historia, una narrativa y haces la entrevista para dar un poco más de información, pero más o menos tienes ya la narrativa. Como en la metodología de historia oral, sí tenemos un plan de qué queremos discutir y hablar con la persona, pero también probamos no tener de vista antes de la entrevista. Queremos dar preguntas que no tienen ya en sentido la respuesta. Queremos dar espacio para que ellos nos sorprendan, para dar espacio para desarrollar juntos la narrativa. ¿Y qué más? Del proyecto en el Yiddish Book Center, de los recursos, tenemos ahora tenemos 3 que trabajan como trabajo completo en el proyecto. Yo trabajo con un editor que trabaja con los videos y hace todo el archivo, y también una que ayuda con todo lo demás, o sea, con las entrevistas, con comunicación y todo eso. Pero no empezamos así. Al principio era yo haciendo todo eso, siempre con estudiantes de las universidades, que tenemos la suerte de estar en una comunidad que tiene 5 universidades en la zona. Entonces siempre hemos tenido un programa de, no sé cómo se dice, internship, un programa que trabajamos con estudiantes y recién graduados para ayudarnos a hacer procesamiento de las entrevistas, para prepararlas para publicar. Sí, entonces es más o menos así, y hemos tenido recursos más bien de gente individuo que tiene un interés en ese trabajo, y sobre todo de los Wexler, que es una pareja que nos han ayudado desde el principio, y tenemos mucha suerte de tener ese apoyo. Y hace 4 años tenemos también hemos tenido un proyecto con apoyo del gobierno, con el National Endowment for the Humanities, que es una beca gubernamental que hemos llegado, y eso nos ayudó mucho a hacer más
que las entrevistas sean más accesibles en nuestro sitio web, y creo que un poco más, en un pocos de minutos puedo mostrarles cómo ese trabajo que hemos hecho. Hola, Krista. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo encuentras a los narradores? ¿Cómo los conoces? ¿Y cuáles son las etapas desde el momento que contactas al narrador hasta que la entrevista esté en el sitio web? Sí, bueno, buenas preguntas. Tenemos como el Yiddish Book Center ha existido ya unas décadas, 4 décadas. Tenemos tenemos muchos contactos en el mundo yiddish, sobre todo en Estados Unidos, pero también sobre el mundo. Y esa comunidad, es donde empezamos el proyecto con estos contactos. Entonces tenemos, como he dicho un poco antes, tenemos esos enfoques que tenemos en mente, y pensamos quiénes pueden decirnos algo sobre eso. Por ejemplo, como los académicos, más o menos es fácil ver quiénes son los académicos destacados y en el mundo yiddish. Entonces vamos entrevistándoles, y los músicos también. Se puede encontrar quiénes son las personas que trabajan en esas partes del mundo. Pero encontrar gente que sean yiddish hablantes de la casa es un poco más difícil, y con eso hemos ido preguntando, usando nuestras redes que tenemos, para encontrar gente que ya tienen una conexión con el Yiddish Book Center, o que tienen una conexión con la tema que nos interesa. Y entonces en Estados Unidos ya tenemos esa red, pero cuando he viajado a otro país, por ejemplo, trabajo con otra institución o otra persona que nos pueda ayudar a averiguar quién en esa comunidad sería la gente con quien debemos hablar. O sea, nos gusta tener esas conexiones para tener más contacto y para hacer entrevistas en una comunidad que también sería útil para la comunidad. Sí, y después tenemos también en el sitio web, tenemos una parte para gente que puede decirnos directo que o ellos o quienes conocen sería buen para considerar entrevistar para el proyecto. Eso es importante también, como esa metodología un poco más democrática, para tener esa opción para gente también decirnos cosas que no sabemos ya. Y sí, eso más o menos creo que es al principio, y luego tenemos unas listas largas de gente con quienes queremos hablar, y vamos poco a poco, hasta hace un año haciendo viajes para entrevistarlos, y ahora empezamos, ya hemos hecho bastantes entrevistas a través del Zoom, que podemos llegar a todo el mundo para hacer esas entrevistas. Es una época más, es una etapa distinta, por supuesto, ahora. Y luego
hacemos también el procesamiento de las entrevistas en el Yiddish Book Center. Entonces, como nosotros tenemos esa conexión con estudiantes y para ayudarnos a hacer ese procesamiento, para cada entrevista hacemos un índice de todas las preguntas, de qué dicen, de qué discutan, de qué se trata la entrevista. Y para cada entrevista, las entrevistas son más o menos de 1 hora a 2 horas, y después hacemos también videos más cortos como highlights que hacemos, y eso es importante porque sabemos que no todo el mundo va a ver una entrevista de 1 o 2 horas. Entonces queremos también hacer esos videos que pueden llegar a más gente. Sí. Ahora, Krista, sobre las historias. ¿Puedes darnos un panorama de los narradores? Países, idiomas, profesiones, historias contadas. ¿Cómo el proyecto organiza este gran volumen de datos? Sí. Bueno, de la colección entera tenemos, más de 1000 entrevistas ahora. Entonces no es muy fácil pensar cómo organizar todos esos datos, pero tenemos un sistema de notar información sobre cada entrevista. Tenemos ¿cómo se dice? Database, sí. Tenemos conjunto de datos, sí. Sí, un conjunto de datos donde tenemos información sobre cada entrevista, dónde, cuándo, quién lo hizo y quién es y información biográfico sobre cada persona. Y luego vamos colectando información. Empieza por supuesto con la persona que hizo la entrevista. Esa persona escribe un resumen de qué trata la entrevista y unas palabras claves que nos puede ayudar a organizar en el futuro. Y luego, como dije antes, con esas interns, con esos estudiantes o recién graduados que trabajan con las entrevistas, vamos procesando, haciendo ese índice, y luego en ese conjunto de datos tenemos como una información sobre cada entrevista, y luego podemos buscar si queremos una historia sobre una fiesta, por ejemplo, podemos buscar en ese conjunto de datos Passover, Pesach, y podemos encontrar las historias sobre ese tema. Y también es importante hablar de la geografía, porque no he dicho nada sobre eso, y empezamos más bien en Estados Unidos, pero después de unos años hemos dado cuenta que la cultura yiddish no es solamente en los Estados Unidos, es una cultura global, y me pareció muy importante tener una colección que podría representar también esa cultura global. Entonces fuimos haciendo viajes a lugares para empezar a recordar y grabar historias y entrevistas sobre la cultura yiddish en diversos países y lugares. Entonces tenemos ya entrevistas no solamente en inglés y yiddish, pero también en otros idiomas, en ruso, en polaco, en español, y queremos
tener una colección, como dije, que sea representativa de esa cultura. Y entonces tenemos entrevistas en la colección de Latinoamérica, por supuesto de Brasil y de México, Argentina y de Europa del Este, y hemos estado, por ejemplo, en Lituania haciendo entrevistas, en Polonia, también en Inglaterra, y hemos estado en Melbourne, en Australia, para hacer también, hay una comunidad importante de Yiddish de allí. Entonces no tenemos todo, hay muchos lugares que tenemos que colectar, que tenemos más trabajo que hacer, pero vamos con ese enfoque de tener una representación de los diversos lugares donde se puede encontrar la cultura yiddish hoy en día y en el pasado en la colección. Well, this was the Shalom Aleichem song. Schlaf, mein Kind, mein Tröst, mein Schöner, schlaf, der Sonne in Schlaf, mein Kind, mein Kader, schöner, Lulinke, Lulu. Schlaf, mein Leben, mein Kader, schöner, Lulinke, Lulu. They're such lovely things. And I just love the folk songs. They're just gorgeous. That's what I came back to in my old age. Después, si pueden contar un poco, porque tocando en memoria, afectividad y conocimiento, pues, yo he asistido a muchas y son muy tocantes. Y si puedes decir un poco sobre lo que te tocas tanto hoy y también, claro, cuando en 2018 estuviste en Brasil, en la PUC, con nosotros, entrevistaste varias personas, profesores de Yiddish, como te dice, yiddishistas, periodistas, traductores, en Río, en São Paulo, y en ese momento estabas empezando a entrevistar en Latinoamérica, en América Latina. Así, ¿hay algo específico que hay especificidades en Brasil y América Latina? Esa es una pregunta. Después, de otra parte, me gustaría mucho saber, eso sería muy importante para nosotros, cuáles son los planos que tienen para volver al Brasil, porque después que se fue, varias personas decían, pero conozco a mucha gente, hay un grupo importante en Curitiba, en Porto Alegre querías ir. Y también me gustaría saber en Latinoamérica, porque nosotros estamos haciendo en español, nosotros hablamos portugués, que entrar en Yiddish, o English, pero es importante para nosotros hoy nos conectarmos en ese momento de el Yiddish tiene una fuerza en números países, así que también estamos nos conectando con América Latina, y así que para nosotros sería muy lindo volver y también aprendernos más. Si puedes hablar un poco de esto, eso no estaba previsto. Sí, bueno, para mí también sería muy lindo poder regresar. Es un viaje muy especial para mí cuando estuve con ustedes ahí. Bueno, para empezar con la primera pregunta, es de qué hemos hecho en Brasil, ¿sí? Sí, las especificidades, si hay especificidades Sí. comparando con otros lugares. Sí, bueno, lo que me ha tocado de hacer trabajo en muchas partes del mundo ya con la cultura yiddish, primero ¿qué fue
lo mismo en esos lugares, porque me chocó que en cada país habían los inmigrantes judíos de Europa, los que hablaban yiddish y tenían una identidad fuerte con esa cultura, han creado algunas instituciones en cada lugar, escuelas, teatro, periódicos y biblioteca. Y eso y coro también en cada lugar. Y eso me salió interesante, que haya esa estructura en casi cada comunidad que tendrían inmigrantes judías de Europa al este. Pero por supuesto en cada país tiene sus particularidades. Para mí, que me notó en Brasil era, por primero que la política de cada país, por supuesto, tiene influye como toda la gente tiene la vida ahí, y cómo las instituciones tenía sus problemas en épocas distintas de la situación política en el país, y también que me interesa que cada país tiene también sus propias profesiones y situación económica que sea distinta. Hay una palabra que no sé si voy a poder recordar, pero Sonia me puede ayudar a lo mejor, que hay una profesión, hay una palabra en yiddish. Sí. Klintelchik. Klintelchik, sí. Sí, es una palabra en yiddish que no creo que exista en otro país. No. Y es representativa de la situación profesional, de la situación económica que entró esos inmigrantes judíos, y que fueron las profesiones. Sí, podemos explicarlo, ¿no? Porque entonces a peddler, un mascate, que vende en la puerta y bate. Muchos inmigrantes trabajaron con usted. Yo cuando fui a Yiddishvot, cuando nos conocemos, entendí que esa palabra es como una característica de la riqueza de la lengua, que por toda parte, aún hoy, se crían palabras que con combinaciones, con esa amálgama tan rica, tan preciosa. Sí. Y me imagino que en otros países también. Sí, iba a decir que esa profesión por supuesto existe en otros países, pero como el idioma adapta al país, eso me interesa mucho. O sea, yo empecé como estudiante de la universidad, tenía un interés en la cultura yiddish en Argentina, y encontré muchas canciones, por ejemplo, que tienen mucho castellano, o sea, tienen incluso palabras muy específicas de Buenos Aires, pero en yiddish. O sea, las culturas, yo creo que eso pasa con muchas culturas de inmigrantes, pero no puede ver incluso en el idioma que se puede hacer una palabra klientelchik para decir, para esa profesión que es nuevo en el país, en el lugar. Sí, y que tampoco es una profesión, es un trabajo que la gente hacía por su iniciativa. Sí. Cierto. Sí. Y creo que es Alice, tú. Sí. Hola, Krista. Hola.
Quisiéramos que nos mostraras y guiaras en el archivo del proyecto. Estoy segura de que tu importante colección le abre a nuestros estudiantes e investigadores de varios niveles todo un universo del mundo Yiddish, el idioma, cultura y por supuesto sus historias. Bueno, entonces voy a mostrarle cómo se puede encontrar la colección. Eso es el sitio web del Yiddish Book Center y bueno, hay muchas cosas interesantes aquí que les invito a explorar, pero voy a mostrarles cómo llegar a la colección de entrevistas. Entonces aquí donde dice Collections se puede ir y bueno, aquí hay otras colecciones muy interesantes de los libros en Yiddish. Si uno quiere escuchar Yiddish, hay incluso libros se puede escuchar a libros en Yiddish. Y aquí tenemos el proyecto de historia oral. Entonces, si vienen a ese sitio web, se puede ver un poco sobre información de la colección. Se puede ver, intentamos tener unos highlights aquí que se puede dar un poco un muestro de qué tenemos en la colección. Y luego se puede buscar de distintas maneras. Aquí si ya conoce uno que hay una persona específica que se quiere ver, se puede dar un clic a esa letra y van a ver todos los nombres que empiezan, bueno, los apellidos que empiezan con esa letra. Aquí se puede ver, todos esos son entrevistas con el apellido que empieza con B. Y luego, aquí se puede ver a la izquierda, se puede ver Show Me Just. Ahí con esos cajitos se puede enfocar o en las entrevistas enteras o en los highlights. Vamos a poner, por ejemplo, Vilna. Aquí se puede ver que muchos son entrevistas enteras y los highlights. Bueno, y quería mostrarles esto, el primero de Samuel Bach. Porque les quería mostrar la página de la entrevista entera, porque eso tiene lo más información. Y si subes al principio de la página, se puede ver que hay un índice de la entrevista. Y como la entrevista es en Yiddish, el índice es en Yiddish. Y si se hace clic a uno de esos números de entradas del índice, te va a llegar a ese punto en la entrevista. Y puedes también hacer una búsqueda sobre ese índice. Y si no conoces el Yiddish, también tenemos ese índice en inglés. Haces clic en el Switch to English. Ahora se puede ver el índice en inglés y se puede hacer también una búsqueda en todo el índice en inglés. Se puede ver aquí, eso es el trabajo, la mayor parte del trabajo que hicimos con esa beca del gobierno que hemos tenido, hacer esos índices que sean y en el idioma original y también en inglés para buscar qué es en cada entrevista. Y luego, si vas un poco más debajo de la entrevista entera, se puede ver información y también se puede hacer clic en cualquier de esas palabras claves y ver otras entrevistas que
que tratan también de esos temas. Muchas gracias, Krista, por esto. Gracias a ti. Sí, no tenemos en Brasil hoy muchas cuestiones con relación a los aspectos éticos en la pesquisa, en la investigación, siempre. Así, yo sé que ustedes toman hay muchos procedimientos acerca de esto y me gustaría que ustedes puedan hablar de esto y también decir cuáles son las investigaciones, los procedimientos institucionales relacionados con esos aspectos éticos, si siempre todo esses afargenigen ständig, siempre todo va bien, o se tuvieran por veces problemas con esto, porque una cosa es cuando alguien da la autorización o firma que se puede, una otra cosa es cuando uno se ve, especialmente en una entrevista tan de corazón, que se abre una vida en muchos aspectos difíciles, muchas veces de hablar o de lembrar, de recordarse. Sí, es una pregunta muy importante, creo. Y yo aprendí a través de la metodología y la comunidad académica de historia oral sobre eso. Yo creo que eso es mi punto de vista sobre esas cuestiones de la ética, porque la historia oral, como dije antes, incluso como llegamos a la entrevista, empezamos con esas cuestiones en mente. No queremos entrar y decir, dinos esto. Queremos hacerlo juntos como un trabajo conjunto y lo más posible. Y también tenemos esas formas que dan permiso para recordarlo y para grabarlo y ponerlo en el archivo. Y una cosa que es importante al principio es que no firman hasta que después de la entrevista. En otras partes, para otras entrevistas, a veces gente tiene que firmar antes de que sepan qué van a decir. Y eso es una cosa que es importante. Y luego hay oportunidades para gente para cambiar de mente, damos a cada persona la entrevista antes de editarlo, antes de revisarlo demasiado. Damos una copia de la entrevista a la persona con quien hicimos la entrevista. Y así las personas pueden revisarlos y ver, bueno, sí, yo ya di permiso, pero esta parte quiero quitar. O, bueno, a veces pasa que la gente ve la entrevista y dicen, no quiero que eso sea publicado. Y para nosotros es muy importante escuchar a esta y tener ese proceso de tener opción de revisar y cambiar de mente. Si uno, incluso ha pasado que por ejemplo, una persona que dio una entrevista como estudiante, luego empieza a buscar trabajo y decide, bueno, no quiero que los empleados, no empleados, al revés, el negocio y va a ver esa entrevista tan íntima sobre mí, entonces quitamos la entrevista del sitio. O tenemos una conversación, bueno, si usted no quiere tenerlo publicado ahora, podríamos decir que en 10 años, en 50 años se puede publicarlo y tenemos esas opciones también
siempre queremos tener esa conversación para que se puede quitar. Y si uno nos dice que no quiere que sea publicado, justo de repente ponemos empezamos ese proceso para quitarlo del sitio web. Sí, para terminar, me gustaría mucho oír ustedes. Yo sé que es un momento muy especial cuando produciste la película, el documental. Es una otra vertente. Para nosotros fue muy importante tu presencia en nuestra clase cuando viste el filme, un filme tan denso sobre Avram Sutzkever, que es un poeta, un escritor era poquísimo conocido en Brasil. Nosotros no tenemos publicaciones de una vasta obra que ellos tienen, así que se pudiera hablar un poco de este nuevo proyecto, es muy bueno. Sí, con gusto. Empezamos unos años atrás a hacer películas, filmes cortos, documentales, porque como dije antes sobre los highlights, siempre hemos tenido en cuenta que queremos que esas historias lleguen a gente, no queremos que sean guardados en un archivo. Bueno, los archivos son muy importantes, pero también es importante difundir esos cuentos y esas historias al público. Y hemos pensado que películas documentales sería una buena forma de a lo mejor llegar a un público más amplio. Entonces es el nuevo filme que tenemos es Wer wird bleiben, sobre ese escritor Avram Sutzkever y y también como nuestra no quiero decir como parte del método de historia oral, siempre queremos dar una vista íntima a la historia. Entonces, con estas películas usamos las entrevistas y queremos dar un vistazo a lo mejor no visto de cómo es, no solamente quién es ese escritor, porque es tan importante su obra, pero también qué significa esa persona y en la familia y en la cultura. Y por eso es como trabajamos con esos proyectos y ese documental. Esperamos que llegara a un público amplio, porque es el primer proyecto, primera película que tenemos que queremos que pueda llegar a festivales y un público amplio. ¿Y cuándo se abrirá al público? Porque ainda están proyectando para pequeños públicos. Sí. ¿Y cuándo se ampliará? Sí, ese año estamos haciendo conexiones con festivales y eso es un proceso un poco nuevo para nosotros y un poco complicado. Esperamos que sean en muchos festivales, pero sabemos que va a empezar el mes que viene en algunos festivales. No podemos decir ahora cuáles son, pero hay un sitio web donde tenemos la información que tenemos hasta hoy sobre donde se puede verlo, y es un poco todo, como todo en el mundo este año, es un poco distinto. Los festivales muchos son virtuales, entonces a lo mejor sería más fácil llegar a verlo, esperamos. Y en Crista, así que estamos llegando al final. Me
yo quiero agradecer muchísimo a Shainem Dank, a Hartstikum Dank. Nosotros empezamos con Shalom Aleichem. Me quiero decir a Shainem Dank el conocimiento que usted nos proporcionó en entrevista para contribuir a mucho, yo estoy segura, a investigación y acciones y los proyectos de, para y con Yiddish. No sé si quieres colocar algo más, alguna pregunta que no hicimos o decir algo para la gente. Solo que les invito a ver las entrevistas, porque yo creo que realmente hay una historia para cada persona. Hay tantas historias en cada entrevista de 1 o 2 horas. Pues, van a encontrar algo si tienen interés en la comida, en el teatro, en el idioma, van a encontrar algo. Entonces les invito a ver qué tenemos. Sí, así que muchas gracias. Sei gesund, seid alle gesund und stark. Fiquemos todos com saúde nesse ano tão difícil, esse momento tão difícil. E muito obrigada, Cristo. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho e por ter vindo aqui para a nossa entrevista. Muito obrigada. De coração, obrigada aí a todo mundo. Obrigada.